Les saluda Luz Dari de Pablos. Tras el comunicado conjunto entre la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez y la representación de la Asamblea Nacional de 2015, la pregunta inevitable es: ¿qué se puede esperar realmente de esta mesa de negociación? Para analizarlo un poco más, conversamos con el politólogo Benigno Alarcón, fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, y un referente en el análisis político de Venezuela. El doctor Alarcón nos ofrece claves fundamentales. ¿Qué podría pasar? Por eso los invito a escuchar esta entrevista hasta el final. Doctor Alarcón, según la declaración del pasado 12 de agosto, que forma parte de ese primer ciclo de negociaciones entre los representantes de la Asamblea de 2015 y el interinato de los Rodríguez, ¿cuál podría ser ese posible escenario o esos posibles escenarios que usted visualiza como resultado de este proceso? A ver, lo que yo entiendo es que la mesa se va a volver a reunir. No entiendo la razón de esa pausa. Me parece que la verdad es que con la situación de urgencia que tenemos en el país no se justifica, pero entiendo que se va a volver a reunir la mesa la primera semana de septiembre, ¿no? De hecho, entiendo que los miembros de la mesa se están retirando ya del país hasta septiembre, ¿no? Y la impresión que yo tengo es que cuando la mesa se vuelva a reunir, pues no vamos a tener, yo no creo que tengamos grandes avances, ¿no? Por varias razones. Una, porque esto se está interrumpiendo por más de 2 semanas, o por 2 semanas por lo menos, y después porque la Asamblea Nacional, la que preside Jorge Rodríguez, está en receso, ¿no? Y obviamente para activar la comisión de postulaciones del Tribunal Supremo de Justicia y para hacer cualquier modificación a las leyes, como se había dicho, a todo lo que es el sistema judicial, pues tú necesitas que la Asamblea Nacional, la de Jorge Rodríguez, que es la que está legislando, que esté activa, y no va a estar activa sino hasta mediados de septiembre, ¿ok? Entonces yo la impresión que tengo es que de aquí a mediados de septiembre no va a pasar mucho, ¿ok? Esa es la impresión que tengo. Dinora Figuera dijo que los presos políticos se están negociando de manera paralela, que no formaron parte de la agenda de la mesa, para que no sean utilizados como moneda de intercambio. Bueno, la realidad es que, para serte franco, no entendí mucho esa declaración, ¿no? Porque el gobierno siempre va a tratar de tener monedas de intercambio. En esta negociación por el Tribunal Supremo de Justicia, es evidente que la moneda de intercambio fue el oro que está en el Reino Unido, ¿no? Entonces siempre van a buscar que haya monedas de intercambio. Si nosotros tenemos una liberación de presos políticos, me imagino que es porque los Estados Unidos van a intervenir en el tema y van a tratar de obligar, por decirlo así, al gobierno venezolano a que haga una liberación adicional. No creo que sea total, de los presos políticos que quedan, pero por lo menos algunos más, ¿no? A ver, lo que resulta evidente es que el gobierno está utilizando la negociación para ganar tiempo, como ha utilizado otras negociaciones. Y que esta negociación sea distinta a las otras va a depender principalmente de la presión que los Estados Unidos hagan sobre los negociadores y principalmente sobre el gobierno venezolano, que digamos que es el que está menos interesado en modificar el status quo, en cambiar la situación. Entonces esto va a depender en buena medida de lo que haga el gobierno americano. Si el gobierno americano no hace nada, pues sencillamente creo que no va a pasar nada, y si el gobierno americano empieza a presionar, pues a lo mejor tenemos algunos resultados, digamos, proporcionales a la presión que se haga, ¿no? Creo que eso es lo que básicamente tenemos por ahora. Tenemos una representación de la oposición, en este caso representada por la Asamblea del 2015, intentando llevar esto hacia un acuerdo, sobre todo en materia política. Y tenemos por el otro lado un gobierno que no tiene mayor interés en avanzar en lo político, otros temas, pero por supuesto mucho menos dispuesta. Y obviamente el gobierno, en la medida que pueda hacerlo, intentará ganar tiempo
y dejar que el tiempo transcurra sin mayores cambios, mientras que la oposición, por supuesto, está obligada, para no deslegitimarse en la mesa, a tener resultados, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a tener por allí, una oposición que trata de empujar y tener resultados y un gobierno que trata de manejarlo, digamos, de manera mucho más ralentizada, tratando justamente de que el tiempo transcurra y de que pocas cosas se concreten al final del día. ¿Cómo cree usted que podría o debería ser esos cambios que se tengan que dar en el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Debe haber alguna reconfiguración, por ejemplo, en cuanto al número de magistrados? Eh, por ejemplo, reducir su número de 32 a 20 o a 10 incluso. La verdad es que yo no tengo problema en que sean 32, no me genera ningún ruido. Yo creo que un número, digamos, no tan pequeño de magistrados puede operar más a favor de decisiones más equilibradas, porque al final del día, cuando el Tribunal Supremo de Justicia depende de muy pocas personas, pues es muy fácil ponerse de acuerdo para esas pocas personas. Cuando, digamos, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia con un mayor número de magistrados, pues evidentemente si una decisión no es la que debe ser, pues posiblemente va a encontrar algo de oposición en la medida que el Tribunal Supremo de Justicia no esté limitado a un grupo muy pequeño de magistrados, ¿no? ¿Cómo debe ser esa selección? ¿Qué significa esto para los tribunales y jueces? ¿Impunidad? Por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia saliente, que fue parte del robo de unas elecciones y que aún mantiene a Delcy Rodríguez en el poder. La reforma implica que ningún magistrado pueda ser investigado o que se libre de ir a la cárcel. ¿Qué cree que pueda pasar en este cambio de Tribunal Supremo de Justicia, de sus autoridades? Obviamente lo que todos esperamos es un Tribunal Supremo de Justicia conformado por magistrados independientes con experiencia y experticia, gente que reúna las condiciones necesarias para ser magistrado y que no sean simplemente magistrados del gobierno de turno, cuyo único mérito es ser leales al gobierno que está mandando, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos son un Tribunal Supremo de Justicia independiente, imparcial, pero independiente, que pueda en un momento dado servir de árbitro en los conflictos, independientemente de quién sea parte de ese conflicto. O sea, que no sea un Tribunal Supremo de Justicia que esté controlada por un gobierno que al final del día sabemos que todas las decisiones que tomen van a ser a favor del gobierno, sino lo que queremos es un Tribunal Supremo de Justicia equilibrado, imparcial, que tome las decisiones como las deba tomar. ¿Qué va a pasar con los magistrados salientes? Pues no lo sé. ¿Qué va a pasar con los magistrados salientes? Bueno, sencillamente no creo que haya ninguna medida ni de amnistía ni nada por el estilo, porque esta salida depende mucho de la presión norteamericana y no de que ellos estén negociando. La realidad es que los magistrados no tienen ninguna posibilidad de negociar su permanencia en el tribunal o su salida. La realidad es que ellos dependen de otros, dependen en este caso del poder legislativo y dependen, por ser esto un proceso tutelado por los Estados Unidos, de lo que los Estados Unidos decidan. Pero yo no creo que ellos tengan la capacidad en este momento de negociar bajo qué condiciones salen o no salen. Creo que esa decisión sencillamente la toman otros por ellos, ¿no? Y no creo que puedan hacer mucho allí. Yo creo que como van a quedar, bueno, si no son ratificados o alguno de ellos no es ratificado en su cargo, lo que va a pasar, bueno, es que van a pasar a retiro, como pasa a cualquier magistrado cuando le toca salir del Tribunal Supremo de Justicia. No veo consideraciones allí distintas. ¿Cuándo van a salir? Porque, insisto, el gobierno no tiene mayor interés en modificar lo que existe. Sí quería cambiar unos magistrados, pero quería cambiar unos magistrados por unos que fueran más cercanos al gobierno y al grupo que gobierna actualmente, pero el Tribunal Supremo de Justicia no se está planteando, el Tribunal Supremo, perdón, el gobierno no se está planteando un Tribunal Supremo de Justicia imparcial. Entonces, al final del día, yo creo que el gobierno no va a tener ninguna prisa en hacer los cambios allí. ¿Qué costo político, por ejemplo, tendría que pagar cada bando, tanto pues del lado de los Rodríguez
como del lado de la Asamblea, de los representantes de la Asamblea del 2015, en caso de que se levantase esta mesa y no avanzara? Mira, acuérdate, hay una cosa que es fundamental. Para los Rodríguez, el mejor resultado es mantener el status quo. O sea, que para ellos no tener resultados es el mejor resultado. Que no haya acuerdo es el mejor resultado posible, porque eso mantiene todo como está. En el caso de la oposición es diametralmente distinto. La oposición necesita resultados. Quienes representan a la oposición en la mesa de negociación son los que necesitan tener un resultado distinto, si no fracasan, ¿no? Entonces, al final del día, ahí hay una asimetría muy grande entre los negociadores, porque mientras para un negociador el status quo es su mejor alternativa, para la oposición, para los que representan a la oposición, el status quo, el mantener la situación como está, es su peor alternativa. ¿Okay? Entonces, para el gobierno no tener acuerdo, digamos, el costo es cero. Para la oposición no tener acuerdo, el costo es total. O sea, no es una situación que ellos se puedan permitir, pero que va a depender, insisto nuevamente, va a depender principalmente de la presión norteamericana, porque si tú dejas esto enteramente en manos de los venezolanos, como en algún momento dijo el señor Marco Rubio, bueno, los resultados van a ser los mismos que hemos tenido en el pasado. O sea, no vamos a tener ningún resultado favorable, porque para el gobierno, repito, el mejor resultado es que que todo se mantenga como está. Entonces, ¿cree usted que el elemento distinto en esta oportunidad comparada con las otras mesas, entonces es la presencia y la presión de los gringos? Sin lugar a dudas. ¿Ese sería el único elemento o habría otros elementos adicionales? En este momento es el único elemento. Es básicamente la presión de los Estados Unidos. Si la presión de los Estados Unidos desaparece, pues sencillamente estamos en un escenario completamente... o sea, estamos en el mismo escenario que hemos estado en el pasado. Pero el elemento aquí distinto es la presión norteamericana por lo que pasó el 3 de enero, pero no es otro, es ese. Ok, ya para finalizar, ¿qué cree usted que tendría que pasar y la condición que se tiene que cumplir para que esta negociación realmente desemboque en un cambio político institucional que permita una transición y que garantice el regreso de la democracia en el país? Mira, perdóname que sea repetitivo, pero es que yo creo que lo único que puede hacer que esta negociación sea distinta y el resultado, por lo tanto, sea distinto, insisto, es la presión norteamericana. Yo también consideraría la presión nacional, pero para serte muy franco, los niveles de presión que nosotros hemos tenido en lo nacional hasta ahora no son capaces de mover, digamos, el reloj en otro sentido, ¿no? Nosotros hemos tenido protestas, sí, pero son protestas locales, principalmente por servicios públicos, como sabemos, pero no son unas protestas que de alguna manera representen, por decirlo de alguna forma, un costo para el gobierno, un costo donde el gobierno diga, caramba, tengo que mover esto porque si no nos va a ir muy mal. La realidad del asunto es que el gobierno no se siente amenazado por estas protestas. Entonces, la única amenaza real que el gobierno tiene en caso de que no haya avances tienen que ver fundamentalmente con lo que los Estados Unidos pueden o no hacer en un momento determinado. Y si los Estados Unidos sencillamente no presionan para que haya un acuerdo o para que suceda algo distinto, pues sencillamente el status quo se va a mantener. Entonces creo que, aunque suene muy repetitivo, creo que lo único que hoy, no sé mañana, pero hoy, mañana esto puede cambiar, pero hoy mueve el tablero es la presión norteamericana.